benvenuti a otro Café con Carlo. Hoy quiero hablar de coaching de empresas. ¿Qué tipo de coaching hay y cómo puedes usarlo para tu pyme? Así que si tienes una pyme, trabajas una pyme y te estás planteando trabajar con un coaching empresarial, quédate en este vídeo. Empezamos. Cuando se habla de coaching en una empresa, mucha gente se imagina a un señor de camisa blanca y sonrisa fija diciendo frases como "tú puedes, sal de tu zona de confort" o cosas de este estilo. Pero la verdad es que no va de eso. El coaching empresarial es en realidad una herramienta bastante sencilla. Consiste en acompañar a una persona o a un equipo para que piense mejor sobre su propio rol, sobre su propio talento y sobre, en definitiva, su propio trabajo. No da consejos, más bien genera ese espacio tan necesario de reflexión interna para ver las cosas desde otro punto de vista también. Te voy a dar un ejemplo real. BMW en Estados Unidos hace poco lanzó un proyecto de coaching con 350 concesionarios para preparar a toda su red de vendedores para el nuevo reto que tiene encima de la mesa: vender coches eléctricos. Obviamente no hicieron solamente una formación técnica, porque vender coches eléctricos no va de la parte técnica, que también tiene que estar, por supuesto, sino viene de vencer creencias limitantes que todos tenemos frente a algo nuevo. Así que acompañar los equipos al cambio, escucharles, ver qué dudas tenían, qué barreras podía haber a nivel interno, incluso la dinámica de todos los días, qué miedos estaban escondidos frente a esos no, esto sí lo haré, ¿no? Y que luego nunca se hace, qué cosas había para que saliera a flote. Así que de esta forma pudieron trabajar tanto a nivel individual como a nivel de equipo. Cuando empezaron, solo 67% de los concesionarios se sentía preparado para vender esos coches eléctricos de una manera efectiva. Después del programa, ese ratio subió a nada más y nada menos que a un 95%. Da la sensación que el último 5% que dijo que no estaba viendo el móvil durante las sesiones. Entonces, ¿para qué sirve el coaching empresarial? Pues mira, es algo que te va a poder ayudar en un montón de cosas. Vamos a verlo. Ejemplo, equipos que se están quedando bloqueados en bucle, estancados en procesos. Sobre el papel tendrían que funcionar, tendría que ir todo correcto, pero al final siempre pasa algo por el que no se cumple, siempre hay un esque de por medio, siempre es culpa de otro, ¿no? O líderes que toman decisiones todos los días y aún así, pese a toda la energía que le meten y la pasión, sienten que en el fondo lo que es su negocio en su conjunto no avanza todo lo que debiera de avanzar. Esa sensación de qué me estoy perdiendo, qué me estoy dejando de lado, ¿no? Y también para empresas que quieren crecer rápido, pero hacerlo sin perder el rumbo. Ojo, es decir, crecer de una manera elevada y ordenada a la vez. Eso es fundamental porque muchas veces el poder crecer rápido, tiene que ver más bien con crecer de manera ordenada que otra cosa. Es como en tu habitación. Si dejas todo patas arriba, al tercer día ya no encuentras las cosas. Ya no puedes avanzar como querías. El coaching precisamente hace eso. Te replantea, te ayuda a mantener todo bajo control, más que nada porque acuérdate, los criterios que tenías para llegar hasta donde has llegado muy probablemente no te van a servir para ir al siguiente paso, para dar el siguiente salto. Por lo tanto, tener un momento de reflexión donde paras, replanteas esa tipología de cosas es fundamental, no imprescindible. Una de las típicas preguntas que me hacen es: ¿esto del coaching empresarial sirve también para una pyme o es cosa solamente de empresas que cotizan en bolsa? La respuesta corta es sí, por supuesto, vale incluso hasta para autónomos. Claro que sirve. De hecho, muchas veces es incluso más útil quizás en una pyme porque las acciones y los resultados dependen directamente de las personas concretas y no tanto en estos universos enormes, ¿no?, de empresas con muchísimos procesos, muchísimas personas de por medio, donde a veces se siente algo de desconexión entre acción y resultado, ¿no? En una pyme, acción y resultado tienen que estar muy de la mano todos los días, porque de otra forma la pyme desaparece. Así, como habrás entendido y seguramente estarás pensando, el valor, precisamente el coaching empresarial,
es brutal si lo aplicamos a entornos donde, dicho, hecho, ¿no? Donde tengo capacidad de cambiar las cosas. ¿Y qué más y mejor que en una pyme o en equipos pequeños? Si trabajas en una gran empresa, seguro que tienes tu departamento un poquito más pequeño donde puedes operar algún cambio, alguna transformación. Allí, desde luego, que te va a aportar muchísimo valor. Vamos a ver ahora qué tipos de coaching empresarial hay, porque como todo el mundo es variado y como podrás imaginarte hay miles de tipos diferentes. Así que si nos ponemos a hilar muy finos, veremos que existen distintos tipos de coach en empresas y cada uno sirve para algo en específico. Te voy a contar cuáles son los principales, sobre todo en el contexto de las empresas y de las pymes en particular. Primero, coaching ejecutivo, ¿vale? Este quizás es el más conocido porque está pensado y se ha extendido mucho en el mundo de los directivos, de los fundadores, los CEOs, los responsables de área y sobre todo viene de la gran empresa, ¿no? Gente que toma decisiones todo el día y muchas veces no tiene con quién pensar en voz alta. Esos cargos más bien solitarios, vamos a decir, a la hora de la verdad, ¿no? Sobre esto tengo un vídeo que te dejo en la cajita de información con mi experiencia real, ya que yo mismo he recorrido y sigo recorriendo un mogollón al coaching. Parte de la razón por la que estoy entre ese 4% de empresas que duran más de 10 años viene de ahí. Segundo tipo, coaching de equipo. Esto no va de personas individuales, sino de funcionamiento de grupo. Se trabaja cómo es la comunicación, cómo se reparten las cargas, si hay confianza, si hay coordinación real o cada uno va por libre. Aquí hay una cosa súper interesante. Se trabaja muchísimo la parte de comunicación. Yo mismo tuve la inmensa suerte de estar en dinámicas de grupo, de equipo, cuando pasé por mi experiencia en el Instituto de Empresas, que hice un Executive MBA allá por el año 2012, y me dio clase Natalia Gironella, una crack, y precisamente nos tuvo un par de días en un campus de Segovia haciendo distintas dinámicas de este tipo. Es increíble cómo descubres cómo te relacionas tú frente al equipo, cómo aportas valor tú en ese equipo y cómo aportan valor los demás, porque la inmensa mayoría de las veces nos frustramos frente a alguien o premiamos en exceso a alguien de nuestro equipo porque tenemos sesgos y entonces al final no acabo apreciando una cosa o me frustro con otra que no tiene por qué o estoy sobrevalorando otra también. Seguro que sabes a lo que me refiero porque estoy convencido que en tu escuela cuando ibas ahí estudiando siempre había pues unos favoritos de la maestra o del maestro, ¿no? Y que cualquier cosa que hicieran sacaban buenas notas y unos pobres, no sé si estabas entre ellos, que cualquier cosa que hicieran bien, mala, regular, siempre sacaban mala nota. Pues eso es un poquito lo que nos pasa como líderes de equipo muchas veces en nuestro equipo y hay que luchar cada día para romper esos estereotipos, esas barreras, esos prejuicios que tenemos, ¿vale? Para ser cada vez mejores líderes. Así que este coaching de equipo es especialmente valioso. Coaching organizacional. Tercer tipo, coaching organizacional. ¿Qué es esto? Este es quizás el tipo de coaching que va más amplio, ¿vale? Aquí no se mira solamente a las personas o a pequeños equipos, sino toda la organización en su conjunto como un verdadero sistema, como un ecosistema en el que confluyen las decisiones, donde hay patrones que se repiten y donde se generan fricciones internas que nadie se atreve a nombrar. Esto puede ser muy útil para empresas un poquito más complejas o sobre todo las que han crecido muy rápido. Un ejemplo, con una empresa que está presente además en el libro que he escrito, está su caso de éxito con SI, me acuerdo, hicimos algo así sin llamarlo coaching organizacional para no asustar a nadie, sino que lo que organizamos fue durante un evento de esto de Navidad y de verano, con todo el mundo hicimos un juego por equipos, ¿vale? Apúntate a esta idea porque es súper brillante, no es totalmente mía, ¿vale? La aprendí por ahí, sobre todo gracias a Miriam de SEDI que la pudo implementar. Hicimos, imagínate, de repente tener 80 personas nuevas en tu organización, 60 personas nuevas en tu organización, o dos, depende de cómo seas, y de repente las divides por equipos y haces un pequeño juego de a ver quién adivina. Lo que hicimos fue leer en voz alta unos casos reales de cosas que pasan en la oficina. Ejemplo, un cliente escribe por quinta vez, ¿no? Porque nadie le contesta sobre un tema determinado que está en tierra de nadie, ¿no? Y que se rebota y se pasa con gente en copia de un sitio a otro.
o qué pasa cuando alguien tiene que ejecutar una cosa y no está del todo procedimentada, que solía hacerlo fulanito o menganito, que ya no está en la empresa y ahora nadie sabe quién hacerlo. O sea, en ese momento, a través de un juego, cada equipo tenía que adivinar cuál era el proceso correcto. Lo que estábamos haciendo realmente era una especie de coaching organizacional. Estábamos viendo dónde están los puntos de fricción. Estábamos alineando todo el mundo frente al comportamiento deseado y sobre todo estábamos haciendo reflexionar todos y cada uno sobre su aportación al ecosistema global. Fue un poquito más largo, si quieres si te gusta la idea te lo puedo contar con detalles en otro vídeo, pero ahora seguimos con este. Cuarto tipo, coaching de desarrollo o de carrera, depende cómo lo quieras llamar. Aquí el foco está en el crecimiento profesional de la persona. Gente con potencial que necesita prepararse para un nuevo rol, asumir más responsabilidades, entender sobre todo hacia dónde quiere ir dentro de la propia empresa. Esto es muy útil con personas que quieres ascender o que acabas de ascender y darle más cargo para no quemarle y hacerle ver qué aspecto de sí mismo necesitan trabajar para asumir correctamente ese rol. La parte técnica, acuérdate, no suele ser más que un 20 o un 30% del, digamos, el resultado final de si se va a desempeñar bien en ese rol. El resto, el 70%, 80%, es toda la parte interna, emocional, de conocerse a sí mismo. Yo tuve una super maestra, una de estas, porque uno cruza océanos, y de hecho lo hice, que me dijo en San Diego, me dijo, Carlos, dime cómo se lleva la peña con su madre o con su padre y te diré qué tan buen líder son. Esto para que veas. Y no te estoy hablando de una persona cualquiera, sino de una de las más importantes psicoterapeutas del mundo, ¿vale? Por lo tanto, aunque te pueda sonar raro, créetelo, y si no te lo crees, investiga por ahí y verás cómo descubres mundos totalmente nuevos. Esto me permite enlazar con el quinto tipo de coaching, que es un coaching de transición. Este tipo de coaching se usa en un momento de cambio, un nuevo puesto, una reestructuración, un traslado o incluso en un momento de salida de la empresa. Está en un momento, digamos que ese se diferencia del anterior porque estoy redefiniendo completamente todo y necesito parar un momento y replantear las cosas, ¿no? Yo mismo, cuando salí de la empresa en la que era directivo y decidí abrir mi propia empresa, pues por suerte pasé por un proceso así, porque me hizo ver claramente cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades y cómo alejarme de ellas, ¿vale? Y sobre todo no morir de dudas a la hora de emprender el camino empresarial. Por último, el famoso coaching por habilidades. Es un coaching más específico en el que se trabajan competencias muy concretas, cómo dar feedback, cómo gestionar reuniones, cómo hablar en público, cómo delegar mejor, cómo lo que tú quieras, ¿vale? El listado es infinito y de hecho deberá de ser parte del trabajo interno de todos y cada uno de nosotros. Nosotros lo hacemos trimestralmente, uno a uno dentro de la compañía para ayudarnos el uno con el otro. Muchas cosas las lidero yo y luego en parte me voy a formar fuera para ver qué necesito trabajarme yo conmigo mismo y luego yo con todo el equipo. Así que te animo a que hagas lo mismo. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Bueno, se pueden arrancar con cosas muy simples. Por ejemplo, revisar cómo estás tomando decisiones. ¿Lo haces por urgencia, que nos conocemos, por costumbre y hábitos sin cuestionártelo? ¿O porque de verdad te has parado, reflexionado, has mirado bien, que esté alineado con la estrategia, lo que haces y todo? ¿Has retocado esa estrategia? Acuérdate que la estrategia, la claridad es lo más importante de toda organización y la estrategia es como las gafas. Con el uso se empaña, ¿vale? Hay que limpiar constantemente esas gafas a través de la cual miro mi empresa, mi equipo y el mercado de los clientes, ¿vale? Así que vamos allá. Una vez que te has sentado a pensar, una buena idea es preguntar al equipo cosas que no sueles preguntar mucho. Por experiencia, la gente en las pymes no suele preguntar mucho qué necesitas de verdad para trabajar mejor, ¿no? O qué cosas estamos haciendo hoy en día que funcionan y están bien y tendríamos que hacer más. O qué cosas estamos haciendo hoy en día que ya no tiene sentido y tendríamos que dejar de hacer. O qué cosas deberíamos de hacer de otra manera, ¿vale? Cógete ese espacio, es vital.
y va a marcar un antes y un después en tu negocio, mucho más que contestar ese email que tienes marcado como no leído o navegar por internet buscando ese nuevo cliente. Ya seas que decidas recurrir a ese tipo de servicio externo de coaching o no, da igual. Lo importante es parar, hacer esas reflexiones para ser más conscientes y alinear nuestro trabajo, nuestras decisiones del día a día para conseguir lo que quieres con tu empresa, pese a lo que pasa todos los días. Y para que mejores como líder cada día que pasa. Eso es el mayor predictivo del éxito, acuérdate. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te interesa aprender más sobre crecimiento de empresas, sobre desarrollo de pymes, suscríbete, recomienda este vídeo y a cuanta más gente, mejor. Si de verdad has sacado valor de este vídeo, dale ese like, dale ese me gusta, suscríbete, porque si no, nos vamos a perder en el mare magnum de Internet. Un abrazo y nos vemos, te espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!